El gobernador de Ñuble pidió al gobierno un plan para frenar el uso de armas en la región, situación que se marca en recientes hechos de violencia ocurridos en la zona, entre ellos el asesinato de una niña de 13 años, la muerte del carabinero Brian Rivas y el ataque armado que dejó a un hombre gravemente lesionado. Vamos a conversar sobre este contexto. Para eso estamos junto al gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. No, un gusto poder saludarte, Nicolás. A ver, hagamos una evaluación del contexto de seguridad en la región. Hemos tenido estos casos lamentables, tragedias que se han dado, por ejemplo, en Chillán, en otros puntos. ¿Cómo lo evalúa usted? Y por sobre todo, las diferencias a años anteriores, si queremos ponerlo de esa manera, o esto ha sido la constante, un tema que se ha ido incubando en términos de la violencia. No, mira, Nicolás, en general, la región de Ñuble es una región tranquila, que tiene indicadores que sí preocupan indudablemente, que tienen que ver principalmente con los hechos de violencia o de mayor connotación social, como los últimos que hemos tenido esta semana, los robos de vehículos que han aumentado significativamente. Yo creo que son algunos indicadores que hoy están al alza y que nos llaman a la preocupación. En general, Ñuble es una región que tiene aspectos de seguridad muy confortables para poder vivir, hacer familia, poder desarrollarse. Pero frente a las situaciones que hemos vivido, indudablemente la última semana, donde falleció el suboficial Rivas, falleció María José de 13 años y también un menor de 16 en la situación que se produjo con el carabinero, tenemos ya alarmas que este tipo de situaciones no puede pasar y que tenemos que poner cartas sobre el asunto y no tener dobles tintas sobre la condena que tenemos que hacer a los hechos de violencia que actualmente están ocurriendo. Ñuble es una región tranquila y tiene que mantenerse tranquila, pero en ese contexto donde tenemos que tomar medidas, todos los involucrados y todos los que tenemos algo que hacer y algo que decir. ¿Por qué se rompe esta tranquilidad entonces, gobernador? Ahí, ¿cuál es la mirada que tiene usted al respecto? Y esto se puede ir extrapolando también a distintas regiones del país. La evaluación que ha hecho el Ministerio del Interior, por ejemplo, a uno de los factores, hay una mayor disponibilidad de armas. Ese es uno de los grandes problemas que hay que enfrentar a nivel nacional. Bueno, efectivamente hay que ser más severo con el control de armas. En el caso de Ñuble hay 26.000 armas inscritas. ¿Ya? Para una región de medio millón de habitantes, la verdad es que es demasiado y ahí hay un trabajo que hacer. Lo segundo es que hay que restablecer el Estado de Derecho, no solamente en Ñuble, sino que en todo el país, en términos de la forma que estamos haciendo Estado finalmente. Tercero, indudablemente que aquí la situación de drogas está aparejada siempre de algún delito. Por lo tanto, aquí tenemos una situación que tenemos que abordar con fuerza, que tiene que ver la situación de narcotráfico, porque se está apoderando y se ha ido apoderando paulatinamente de nuestros sectores. Yo te diría que los últimos 2 años, a propósito de la pandemia, donde el foco no estuvo puesto en la delincuencia, ya ni en los delitos, se fue generando esta situación donde hoy estamos observando las consecuencias de ella y poco a poco se empieza a incubar. Nosotros tenemos determinado, por ejemplo, en Ñuble, particularmente en Chillán Viejo, cuáles son los sectores donde existe una mayor complicación. No son muchos sectores, ¿ya? Y están identificados, pero poco a poco estos sectores fueron avanzando y este tipo de delito se fue generando más, con mayor normalidad y es algo que tenemos que hoy abordar. Yo creo que aquí los datos son importantes, están cuantificados, tenemos sectorizados y ahora lo que falta es ponerlo de acuerdo en la forma de intervenir esta situación y cerrar los capítulos de una vez por todas. Pero aquí además es un síntoma multifactorial. Yo creo que tampoco es casualidad, Nicolás, que aquí estén involucrados menores. ¿Ya? Yo siento que el hecho que hayamos estado 2 años en pandemia tiene que haber generado algún trastorno en el sistema escolar, evidentemente. Las tasas de deserción escolar son cosas que tenemos que observar, que tenemos que mirar, que tenemos que abordar. Los climas escolares también es una materia que tenemos que saber abordar, pero no con la mirada clásica que hemos tenido. Vamos a tener que ser más disruptivos, más innovadores en esta materia, porque o si no, no vamos a tener resultados distintos a lo que ya hemos observado. La materia de hacinamiento, ¿ya? También son materias que van incubando finalmente deterioro en la sociedad y en las capas sociales. Por lo tanto, yo creo que son múltiples factores los que fueron influyendo y creo que también la pandemia afectó en términos de dónde pusimos los focos durante estos últimos años. Claro, hay distintos factores, factores bastante profundos y que son difíciles de abordar en términos de la delincuencia, de la violencia, por ejemplo, la situación de hacinamiento, dice gobernador, también porque los niños, ni siquiera los jóvenes, los niños terminan delinquiendo
hay temas de fondo que hay que abordar desde una mirada psicosocial, desde la comunidad, pero desde el punto de vista de la prevención, que es tan difícil, de delitos y homicidios en este caso, se ha hablado muchas veces de la necesidad de mayores recursos, de potenciar a Carabineros, la labor investigativa, la inteligencia. ¿Usted está de acuerdo con eso o hay que mirar más bien desde otra óptica lo que es el combate contra la delincuencia? Mira, yo creo que aquí las cosas hay que mirarlas en su integralidad, Ya. pero frente a un fenómeno como este tenemos que tener medidas urgentes. Yo creo que ahí no hay que tener doble mirada. Frente a la situación de seguridad pública que hemos sufrido en Ñuble, necesitamos efectivamente una mirada distinta. Pero lo que nosotros estamos pidiendo no es asistencialismo para Ñuble. Lo que yo he alzado la voz y he conversado con la ministra Sichel y el subsecretario Monsalve es que nos coloquemos de acuerdo. El gobierno central, los gobiernos regionales, particularmente aquí en Ñuble, y también incorporar a los gobiernos comunales y otras instituciones. Y particularmente aquí tenemos que tomar medidas en el corto plazo. Aquí tenemos que tener una mayor preocupación por la investigación. Yo sé que PDI está haciendo ahí un buen trabajo en términos de esta materia en particular, de lo que ha pasado con esta menor de 13 años. Ellos están trabajando y han enfocado todo su esfuerzo y esperamos de verdad que tengamos buenos resultados. Así me lo ha transmitido el delegado regional, Claudio Ferrá, con quien hemos estado conversando estos días profundamente sobre esta situación, y yo aquí valoro también la apertura que tiene el gobierno central en esta materia. Pero tenemos que dotar tanto a investigaciones de Carabineros de mayores herramientas. Por ejemplo, vamos a hacer un esfuerzo del gobierno regional con mayores herramientas para Carabineros a través de mayor vehículo y tecnología y también de la PDI. Pero no solamente se requiere el esfuerzo del gobierno regional. También quiero conversar este día viernes con el subsecretario en la reunión que vamos a tener aquí en Ñuble, cómo nos complementamos. ¿Cómo nos complementamos en materia investigativa y en materia de inversión pública? Como, por ejemplo, Carabineros hoy puede tener un acenco que esté a la altura de las circunstancias que estamos viviendo y quizás cómo el gobierno regional también puede aportar a eso. ¿Cómo podemos hoy tener un sistema más integrado entre Carabineros, PDI y la Fiscalía? Por lo tanto, son materias que tenemos que conversar. Yo lo que le pedí a la ministra y al subsecretario, aquí yo no espero que me vengan a dar desde Santiago las recetas mágicas, Ujú. porque la verdad es que en la región estamos viviendo otro proceso donde tenemos más autonomía para poder tomar nuestras decisiones. Sí. Lo que yo le quiero pedir al gobierno central es finalmente que nos coloquemos de acuerdo y por eso valoro que este día viernes venga el subsecretario, vengan otras autoridades de alto mando también de Carabineros de la PDI y en conjunto nos pongamos de acuerdo Gobernador, también con principios que están involucrados en este proceso. es que vamos a ese punto. ¿Cuáles son los principios claves los cuales debería ponerse de acuerdo la administración regional con el gobierno central en este caso, para entenderlo? Bueno, primero, señalar que esta es una situación crítica. O sea, yo creo que todos tenemos que tener conciencia que lo que hemos vivido esta semana, si bien es excepcional, pero es crítico. Por lo Ujú. tanto, tenemos que abordarlo desde esa óptica. Segundo, que nuestras policías e investigaciones requieren de mayor tecnología para poder abordar las investigaciones y los procesos preventivos. Yo creo que también tiene que haber un punto en términos de cómo estamos haciendo prevención. Creo que aquí Senda está al debe en esta materia y probablemente también Carabineros creo que tenemos que volver a algunos planes que funcionaron antiguamente, como por ejemplo el Plan Cuadrante, que era una medida donde Carabineros estaba más presente en las poblaciones y en las villas, donde la ciudadanía tenía contacto directo con los carabineros y podíamos abordar y se generaba espacio de confianza, cosa que la ciudadanía podía transmitirle a los carabineros hechos que estaban pasando en su sector y que se podían Ujú. abordar después ¿Ya, ya, interministerialmente o ya no con otras. funciona el plan cuadrante, gobernador? Ya no está funcionando aquí en ¿Y, Ñuble. y por qué razón? Entonces, Yo no lo sabía, por eso se lo pregunto. mira, aquí poco a poco, y son cosas que quiero pedirle al subsecretario que nos transparente. ¿Qué pasó con la dotación de carabineros estos últimos años? Ya. Nosotros tenemos la impresión, sin datos. Yo quiero ser claro en esto. Sin datos tenemos la impresión que a propósito de la complejidad que tienen otras regiones, que uno las entiende, Ujú. fue disminuyendo o no se fue generando dotación suficiente para la región de Ñuble. ¿O Yo hubo creo que también redestinación en este caso de funcionarios? podría darse, como Ya. no tengo los Ok. datos, Nicolás, no me quiero aventurar a Es la eso, percepción, pero pero la percepción y lo que se nota, sí, yo entiendo. eso lo transparentará. Ya. ¿Ya? Yo creo que sí que es importante para nuestra región. Y con eso quizás volver
a hacer el plan cuadrante u otra medida que nos coloquemos de acuerdo. En nuestra región estamos abiertos a tener experiencias ya que puedan ser replicables en otras regiones. O sea, nosotros queremos también, entendiendo que somos una región nueva, que nos falta mucho por la instalación final de la región de Ñuble, que también es un factor para nosotros, que podamos quizás colocarnos de acuerdo en algunas medidas más innovadoras que utilicen más tecnología, pero nosotros creemos que es importante, por ejemplo, que vuelva el plan cuadrante como lo teníamos hace años atrás, donde había esa cercanía entre carabineros y la ciudadanía, la confianza permitía tener datos que hoy serían muy relevantes a la hora de poder tomar decisiones. Creo que son medidas que nos permitirían ir avanzando, pero esto tenemos que colocarnos de acuerdo, Ujú. pero en serio, o sea que el Estado de Derecho tiene que volver. Tenemos que atacar la situación de narcotráfico que está hoy atravesando nuestra sociedad. La región de Ñuble es una región tranquila, da gusto vivir aquí, pero frente a hechos como estos, no nos vamos a detener en tomar todas las medidas. Y yo agradezco finalmente que también, como todas las instituciones, hemos estado empujando esto. Aquí no se trata de que uno solo tenga una receta mágica. Aquí tenemos que saber conversar todos y todas para poder abordar, porque lo que espera la ciudadanía también de nosotros es eso, que nos coloquemos de acuerdo frente a situaciones tan críticas como es. Y también valoro el llamado que hace el presidente Boric a este acuerdo nacional. Nosotros esperamos, los gobiernos regionales, jugar un rol en esto. Estamos esperando ese rol Sí. que el presidente nos quiera invitar a jugar, porque creemos que aquí los gobiernos hoy nacionales y subnacionales, como son los gobiernos regionales, tenemos mucho que aportar. Si finalmente gran parte de los financiamientos que obtienen los carabineros, la institución de carabineros, la institución de PDI, pasa por los gobiernos regionales. Claro. Vamos a ese punto, me parece bien importante que lo haya puesto en esta conversación, gobernador Crisóstomo, que es el llamado del presidente Boric a este acuerdo nacional para la seguridad contra la violencia, contra el narcotráfico, contra el uso de armas. Desde la mirada de usted como gobernador, ¿cuál es su sensación al respecto? Porque hemos estado en varias entrevistas conversando de este llamado del presidente, pero aquí se pide de alguna manera que los distintos sectores, los partidos, los grupos políticos, organizaciones civiles, sociales, lleguen a este acuerdo, pero hay miradas bien contrapuestas con respecto a cómo se tiene que tomar el tema de la seguridad, desde lo ideológico, desde la percepción, desde las medidas, la forma. Usted como gobernador, que estamos hablando en concreto del territorio, ¿cómo ve esta discusión? ¿Le ve posibilidad de llegar a este acuerdo y cuál es también la mirada concreta que podría tener este? Yo solamente quisiera partir diciendo que la clase política no puede fallar en un tema tan sensible como este. No puede fallar y no podemos fallar quienes tenemos responsabilidades, particularmente quienes hemos sido elegidos democráticamente. Aquí no pueden haber cálculos pequeños, ya, en base a la situación que hoy está viviendo el país. Si hoy el presidente, quien es el jefe de Estado finalmente de nuestro país, hace una convocatoria amplia a un acuerdo, ¿ya?, contra el narcotráfico, contra la situación de armas y contra las situaciones de seguridad pública que hoy está pasando, lo que nos corresponde es sumarnos. No me puedo imaginar a nadie restándose. Sumarse, sí, pero sin condiciones, ¿no? Lo que pasa es que nos están invitando, el presidente está invitando a conversar una materia, Claro. ¿ya? Yo creo que hay que partir de eso. Si no somos capaces de sentarnos a conversar, bueno, ¿qué espera la sociedad de nosotros? ¿Ya? Sí, 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 probablemente el problema que tiene nuestra sociedad actualmente es que hoy hemos perdido la capacidad de conversar, ¿ya? Que era tan sano y era tan importante para una sociedad chilena como la nuestra. Por lo tanto, hoy esa es la primera mirada que tenemos que tener. La segunda es que tenemos que asumir nuestro rol y nuestras responsabilidades y no empezar con dobles tintes frente a algunas situaciones. Cuando hay hecho de violencia hay que condenarla y no hay que tener aquí dobles miradas, ¿ya? Aquí hay trabajo de instituciones, ¿ya?, que como cualquier institución se equivoca, ¿ya? Y hay que decirlo, pero también cuando hace las cosas bien hay que respaldarlo, ¿ya? En el caso de nuestra región, nosotros lo hemos conversado con la PDI, con Carabineros, entendiendo que hubiera un contexto social y político complejo en los últimos años. Hoy creemos que eso tiene que avanzar por una vía. Creo que cada institución tiene que también hacer sus reconversiones en base a la experiencia que ha vivido, pero hoy tenemos un flagelo que es mucho más grande a lo que hemos vivido, que tiene que ver con que el narcotráfico se quiere apoderar de una sociedad como la nuestra. Entonces, en esto, ¿nos vamos a quedar mirando hacia el lado? ¿Vamos a seguir con nuestras discusiones políticas o vamos a seguir recriminando? Yo creo que aquí la resiliencia es importante y tenemos que dar un paso hacia el futuro y abordar el presente que estamos actualmente, y ahí es donde todos estamos llamados a sumarnos. Si el presidente de la República, Gabriel Boric, quiere que los gobiernos regionales
asumamos un rol y un protagonismo en esta materia, encantados lo vamos a hacer. Sabemos que hoy no tenemos las competencias, porque las competencias en materia de seguridad pública la tienen el Ministerio del Interior a través de sus delegados presidenciales. Pero esto es una mirada integral cuando hablamos de seguridad, para darle seguridad a las personas y a las familias, particularmente que vienen en territorios como los nuestros, que hace tanta falta que nos coloquemos de acuerdo para poder avanzar. Nuestra región tiene 3 años, Nicolás, y todavía le falta mucho por instalarse. Yo conversé hace un par de semanas con el presidente Gabriel Boric. Le dije y le planteé la necesidad de tener una mirada especial para un desarrollo territorial distinto. Y hoy yo agradezco al presidente porque hemos estado conversando esta última semana en iniciativas que permiten tener un modelo de desarrollo territorial diferente a lo que hemos tenido este último tiempo, y creo que esa es la mirada que tenemos que tener, porque no todo pasa en la región metropolitana. En las regiones pasan muchas cosas, muy buenas cosas por lo demás. Es muy agradable vivir en las regiones, ¿ya? Pero nos faltan en algunas áreas oportunidades. En el caso de Ñuble, nos falta avanzar en capital humano avanzado, nos falta en inversión, y ahí son 2 áreas que estamos trabajando, y sin lugar a dudas que esta va a ser una gran región, porque tiene grandes componentes para poder hacerlo. Pero frente a los hechos que hemos sufrido esta última semana, tenemos que abordarlo con la misma fuerza y franqueza. Óscar Crisóstomo, gobernador de la región de Ñuble. Gobernador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Hasta luego, buenos días.